Hola, hoy nos metemos en un tema que tiene miga, ¿eh? Las diferencias psicológicas que se observan entre hombres y mujeres. Hola. Sí, un terreno fascinante y, la verdad, bastante complejo. Para guiarnos un poco, tenemos una base sólida. Un montón de investigaciones recopiladas sobre todo a partir de un artículo muy detallado de Wikipedia. ¿Exacto? La idea es explorar qué nos dice la ciencia hoy, pero, siendo conscientes desde ya de que esto es una mezcla de biología, desarrollo, cultura. La eterna pregunta, ¿no? Naturaleza versus crianza. Justo. Y que quede claro, no vamos a tomar partido. Solo exponemos lo que hay, los hallazgos. Y un punto clave que has mencionado. Hablamos casi siempre de promedios de grupo. Eso es, porque la superposición entre personas, da igual el sexo, es enorme. No somos categorías separadas. Totalmente. Y ya que estamos, conviene aclarar un poco los términos, ¿verdad? A menudo oímos diferencias de sexo y diferencias de género. Sí, ¿cuál es la distinción habitual? Pues digamos que sexo suele apuntar más a lo biológico, a los cromosomas, hormonas, mientras que género se asocia más a la construcción social, a los roles, a lo cultural. ¿Vale? Lo que pasa es que en la investigación real separarlos es un lío tremendo, porque están interactuando constantemente. Pero bueno, para entendernos esa es la idea general. Entendido. Y ojo, que no en todas las culturas se ve el género solo en binario, ¿eh? Hay sociedades que reconocen más de dos géneros. Es importante tenerlo en mente. Buen apunte. Y si miramos un poco atrás, esto de buscar diferencias no es nuevo, ¿verdad? Para nada. Ya Darwin hablaba de selección sexual y cómo podría influir en rasgos psicológicos. Y luego, si saltamos al siglo XX, sobre todo a los años 70, hubo como un boom de estudios de género. Sí, con figuras importantes como Eleanor Macovy, por ejemplo. También recuerdo teorías como las de John Money, que ponían mucho énfasis en la socialización, aunque su trabajo fue muy criticado después, ¿no? Muchísimo. Se basó en casos muy concretos, como el de David Reimer, y bueno, tuvo problemas metodológicos y éticos muy serios. Sus conclusiones sobre la primacía de la crianza fueron muy cuestionadas. Claro. Y un hito fue ese libro de 1974, The Psychology of Sex Differences. Exacto. Que ya en esa época, fíjate, sugería que las similitudes entre hombres y mujeres eran en realidad mayores de lo que la gente pensaba. Pues vamos al lío. Empecemos por la personalidad. ¿Qué sabemos de los famosos 5 grandes rasgos? A ver, los estudios suelen encontrar patrones bastante consistentes en diferentes culturas. Por ejemplo, Pues las mujeres, como grupo promedio, tienden a puntuar algo más alto en neuroticismo, esa tendencia a sentir emociones negativas, como ansiedad o tristeza. También en amabilidad, en calidez, que es una parte de la extraversión, y en apertura a los sentimientos. ¿y los hombres? Los hombres, de media, puntúan más alto en asertividad, otra faceta de la extraversión, y en apertura a las ideas. Pero insistimos en lo del solapamiento. Fundamental. Saber el sexo de alguien te dice poquísimo sobre cómo es su personalidad individual. Es una predicción muy pobre. Y hay algo que me comentabas antes que me dejó pensando, lo de que las diferencias son mayores en sociedades más igualitarias. Sí, es curioso, ¿verdad? Parece ir contra la intuición. Totalmente. ¿Cómo se explica eso? Pues las investigaciones sugieren que no es tanto que las mujeres cambien, sino que los hombres en esas regiones más desarrolladas, con más igualdad, tienden a mostrar puntuaciones promedio algo distintas en algunos rasgos, como menor neuroticismo o amabilidad, comparados con hombres de entornos, digamos, menos desarrollados. Las mujeres, en cambio, parecen más estables en sus perfiles promedio entre culturas. O sea, que las condiciones sociales podrían estar permitiendo o modulando la expresión de ciertas tendencias de forma diferente en los hombres. Algo así. Es complejo, pero apunta a cómo el entorno interactúa con las predisposiciones. Nos obliga a darle vueltas. Desde luego. Y aparte de los 5 grandes, ¿hay algo más destacable en personalidad? Bueno, se mencionan otros rasgos. Por ejemplo, el maquiavelismo, esa tendencia a manipular, a ser un poco frío emocionalmente. Ahí los hombres puntúan de media más alto. ¿Y el narcisismo? También, los metaanálisis confirman que los hombres, en promedio, puntúan significativamente más alto. Y no es solo por cómo se mide, ¿eh? Refleja diferencias en cosas como el sentimiento de tener derecho a todo, la autoridad. Vale, pasemos a las emociones. Otro terreno pantanoso, me imagino. Sí, aquí la cosa se complica. Si preguntas directamente a la gente qué siente y con qué intensidad, ¿Qué suelen decir? las mujeres, por lo general, reportan sentir con más intensidad un abanico más amplio de emociones. Alegría, amor, tristeza, miedo.
Los hombres, en cambio, dicen sentir orgullo con más frecuencia e intensidad. Pero, a ver, una cosa es lo que dices que sientes y otra lo que sientes de verdad por dentro o lo que muestras, ¿no? Exacto. Esa es la clave. Diferenciar entre la experiencia subjetiva y la expresividad emocional. ¿Y qué dicen los estudios sobre eso? Pues es interesante. Aunque las mujeres reportan sentir más intensamente muchas cosas, hay estudios que miden respuestas fisiológicas, la piel, el corazón, y encuentran reacciones más fuertes en hombres ante estímulos que provocan ira, por ejemplo. Anda. Y en cuanto a mostrar las emociones, la expresividad facial, ahí sí parece haber una tendencia general. Las mujeres como grupo suelen ser más expresivas con la cara, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea que quizá la diferencia principal no está tanto en el sentir, sino en el mostrar. Podría ser una parte importante de la explicación, ¿sí? Aunque separar experiencia y expresión es dificilísimo. Y aquí las normas sociales deben pesar un montón, ¿no? Lo que se espera de un hombre y de una mujer. Totalmente. La cultura te dice qué es apropiado expresar. Piensa en una boda o un funeral. Ahí las reglas suelen estar claras para todos. Claro. Las diferencias de género en cómo mostramos las emociones se notan más cuando la situación es ambigua, cuando no hay una norma social clarísima. Ahí tiran mucho las expectativas de género por defecto. Entiendo. Y no olvidemos pequeños detalles biológicos. Hay diferencias anatómicas en las glándulas lacrimales y las mujeres adultas tienen niveles más altos de prolactina. Eso podría influir en por qué, desde la pubertad, lloran con más frecuencia que los hombres. Son factores que suman. Hablemos ahora de empatía. La idea general que suele haber es que las mujeres de media son más empáticas, ¿no? Y que se les da mejor leer las emociones de los demás en la cara, por ejemplo. Esa es la tendencia que reflejan muchos estudios, sí. Las mujeres suelen puntuar más alto en medidas de empatía autoinformada y rinden mejor en pruebas de reconocimiento de emociones faciales. Pero hay matices, porque siempre los hay, claro. Y aquí son importantes. Algunas investigaciones sugieren que estas diferencias podrían estar teñidas por la motivación. ¿Cómo? Quizá las mujeres están más motivadas a parecer empáticas porque es lo que se espera socialmente de ellas. De hecho, fíjate qué curioso, cuando se usan tests donde no está claro qué se mide la empatía, a veces las diferencias se reducen o incluso desaparecen. Ah, o sea que la capacidad podría ser similar, pero la disposición a mostrarla o el esfuerzo por parecer empático varía. Exacto. Eso apunta a que la capacidad subyacente podría no ser tan diferente como sugieren las medidas más directas. Los estereotipos de género implícitos también pueden influir en cómo respondemos. ¿Ya hay explicaciones biológicas o evolutivas para esa tendencia general de mayor empatía femenina promedio? Se han propuesto varias, sí. Desde la psicología evolucionista está la hipótesis del cuidador principal. ¿Qué dice? Sugiere que las mujeres han sido históricamente las principales cuidadoras de niños muy pequeños y dependientes que no hablan. Habría habido una presión selectiva para que desarrollaran una mayor habilidad para leer señales emocionales no verbales, para entender qué necesita el bebé. Tiene sentido como hipótesis. Y a nivel neurológico, algunos estudios encuentran diferencias promedio. Por ejemplo, respuestas cerebrales más intensas en mujeres ante estímulos sociales o de sufrimiento ajeno, medidas con potenciales evocados como el N400. El N400. Es una señal cerebral relacionada con cómo procesamos el significado, la congruencia. También se habla de mayor volumen promedio de materia gris en áreas con neuronas espejo en mujeres, que están muy ligadas a la empatía. Pero como siempre, promedios. Exacto, hay que ser muy cautos. Son diferencias promedio, y la influencia del aprendizaje, la cultura, la socialización, es innegable y enorme. Vale, cambiamos de tercio. Agresión. Aquí parece que los resultados son más consistentes. Sí, la verdad es que esta es una de las diferencias de sexo-género más robustas y documentadas en psicología. ¿Y cuál es el patrón? Pues que los hombres, en promedio, y ya desde la infancia, tienden a mostrar más agresión física y también verbal directa. Insultos, amenazas. ¿Y las mujeres? Tienden a usar más la agresión indirecta o relacional, cosas como difundir rumores, excluir a alguien del grupo social, hablar mal a sus espaldas. Ya. Y cuando se buscan causas, siempre sale a relucir la testosterona. ¿Qué hay de cierto en esa conexión testosterona-agresión? Pues es un tema muy debatido y nada simple, la verdad. No es una relación causa-efecto directa. No. Existe una correlación, sí, modesta, entre niveles de testosterona y ciertos comportamientos violentos o delictivos en adultos. Pero correlación no implica causalidad.
No está claro si la testosterona causa la agresión o si, por ejemplo, el propio comportamiento agresivo o factores sociales pueden influir en los niveles hormonales. Es bidireccional, Entiendo, más complejo de lo que parece. mucho. Y un factor clave que modula esto es la provocación. ¿En qué sentido? En los estudios de laboratorio, cuando se provoca a los participantes, hombres y mujeres, las diferencias de género en la agresión física o verbal tienden a reducirse muchísimo. A veces desaparecen. Anda. ¿Y eso qué sugiere? Pues sugiere que las normas de rol de género tienen un peso enorme. Lo que socialmente se considera una respuesta aceptable o esperable para un hombre, no te dejes pisar, y para una mujer, no seas agresiva. Cuando la provocación es fuerte, esas normas quizá pesan menos y la respuesta es más similar. Qué interesante. También se suele mencionar el dimorfismo físico, claro. Los hombres de media tienen mayor masa muscular en la parte superior del cuerpo, un esqueleto facial más robusto. ¿Y eso se relaciona con la agresión? Se discuten dos hipótesis principales. Una es la competencia intrasexual, que esos rasgos evolucionaron para la lucha entre machos por estatus o acceso a parejas. La otra es la división ancestral del trabajo, ligada a la caza mayor, por ejemplo. ¿Y cuál encaja mejor? Pues no está del todo claro. La teoría de la caza no explica fácilmente por qué los hombres tienen barba, por ejemplo, o por qué tienen de media mayor habilidad en tareas de interceptar proyectiles, algo que parece más ligado a la competencia o defensa. Es un debate abierto. Pasemos ahora a las habilidades cognitivas. Otro campo minado, históricamente, ¿verdad? Con mucha controversia. Sí. Y donde además se ha señalado el riesgo del sesgo de publicación, que a veces se publican más los estudios que encuentran diferencias que los que no las encuentran. Hay que ir con pies de plomo. Empecemos por la inteligencia general, el famoso coeficiente intelectual, CI, el factor G. ¿Hay diferencias ahí? Pues mira, la gran mayoría de estudios que usan test de inteligencia estandarizados encuentran diferencias promedio entre hombres y mujeres que son mínimas o directamente inexistentes. ¿Ah, sí? Sí, de hecho muchos de estos tests se diseñan y se normativizan precisamente para eliminar esas diferencias globales en la puntuación total. Pero sí se habla mucho de diferencias en habilidades específicas, ¿no? Y también Ajá. en la variabilidad. Efectivamente. Ahí sí hay más tela que cortar. Una hipótesis que aparece a menudo es la de la mayor variabilidad masculina. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que los hombres son más inteligentes en promedio? No significa eso. Significa que, en algunas áreas cognitivas concretas, como el razonamiento matemático o la visualización espacial, podría haber una mayor proporción de hombres tanto en las puntuaciones muy altas como en las muy bajas. Más hombres en los extremos de la campana de Gauss, digamos. Vale, entiendo. Y en cuanto a habilidades específicas, ¿dónde se ven esas ventajas promedio? Pues sí se observan patrones consistentes. Las mujeres, como grupo, tienden a rendir mejor en tareas de fluidez verbal, decir muchas palabras de una categoría en poco tiempo, velocidad de procesamiento, manejar información visual rápida y precisamente, memoria de ubicación de objetos, donde dejé las llaves, y memoria verbal en general. ¿Y los hombres? Los hombres, de media, suelen obtener mejores resultados en tareas espaciales. La más famosa es la rotación mental de figuras tridimensionales. También en navegación espacial usando direcciones cardinales o mapas mentales, y en ciertas habilidades motoras finas que implican apuntar o interceptar objetos. Y aquí la pregunta del millón. ¿Cuánto de esto es innato y cuánto es aprendido, cultural, ambiental? Pues muchísimo es aprendido y cultural. El impacto del ambiente es enorme. Un factor muy estudiado es la amenaza del estereotipo. ¿Qué es eso? Es la idea de que si a una persona le recuerdas que pertenece a un grupo que supuestamente es peor en una tarea, por ejemplo, le dices a una chica, antes de un examen de mates, «Uy, las chicas sois peores en esto», su rendimiento puede bajar simplemente por la presión y la ansiedad que genera ese estereotipo. Madre mía. Y la experiencia, claro. Se ha visto que jugar a ciertos videojuegos de acción mejora la capacidad de rotación mental, y eso reduce o elimina la diferencia de género en esa tarea. O sea, que se entrena. Claro. Y lo más revelador es cómo varían estas diferencias entre culturas. La famosa brecha en matemáticas, por ejemplo, es menor o incluso se invierte a favor de las mujeres en países con mayor igualdad de género. Eso apunta claramente a factores sociales y educativos. Entonces, ¿qué dice la neurociencia más reciente sobre las bases cerebrales de estas diferencias cognitivas? Pues un metaanálisis muy grande y reciente de Elliott y colaboradores en 2021 revisó muchísimos estudios cerebrales, resonancias, etc. Y la conclusión fue bastante clara.
Más allá de la diferencia promedio en el tamaño total del cerebro, que es mayor en hombres, apenas hay diferencias estructurales o funcionales consistentes y replicables entre sexos que expliquen una parte significativa de las diferencias cognitivas o de comportamiento. El sexo explicaba menos del 1% de la varianza individual en la mayoría de rasgos cerebrales estudiados. Menos del 1%. Eso es muy poco. Poquísimo. Sugiere que las diferencias que vemos en comportamiento y cognición dependen mucho más de otros factores, aprendizaje, cultura, hormonas circulantes, etc., que de diferencias fijas en la programación cerebral por sexo. Centrémonos un momento en la memoria. Ahí también hay patrones. Sí, aunque los resultados a veces son mixtos, emergen algunas tendencias. ¿Cuáles? Las mujeres, en promedio, suelen mostrar mejor rendimiento en memoria episódica, recordar eventos específicos de su vida, memoria autobiográfica en general, y también memoria semántica, conocimientos generales. Parece que acceden a los recuerdos autobiográficos más rápido y tienden a usar más lenguaje emocional al describirlos. ¿Y los hombres? Los hombres tienden a recordar mejor la información factual, como la esencia o el resumen de un suceso, y muestran mejor memoria espacial cuando se basa en mapas mentales o direcciones absolutas, norte-sur. Las mujeres, en cambio, tienden a usar más los puntos de referencia. Gira a la derecha después de la farmacia. Curioso. ¿Se sabe si las hormonas influyen aquí? Sí, hay indicios. Por ejemplo, se ha estudiado el papel del estradiol, un tipo de estrógeno, en la memoria femenina, y parece que tiene efectos moduladores. Vale, demos un salto al comportamiento más observable. El juego infantil, por ejemplo. A menudo se ve como un reflejo temprano de los roles de género. Así es. Y desde muy pequeño se ven algunas diferencias promedio. Los niños suelen mostrar mayor habilidad en tareas de control de objetos en movimiento, como lanzar o atrapar una pelota. Y las preferencias por juguetes, eso de las muñecas y los camiones. Hay estudios bastante famosos que sugieren preferencias visuales innatas, incluso en bebés de pocos meses. Niñas que miran más tiempo muñecas y niños que miran más tiempo camiones o vehículos. Pero la interpretación de eso no será fácil, ¿no? No nada fácil, porque el ambiente empieza a influir desde el minuto cero. Y luego hay estudios muy interesantes como los de Hines y Kaufman, con niñas que tienen hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué es eso? Es una condición médica en la que están expuestas a niveles más altos de andrógenos, hormonas masculinas. ¿Y qué se observó en ellas? Pues que estas niñas sí mostraban una preferencia mayor por juguetes típicamente considerados masculinos, coches, construcciones. Pero, ojo, no necesariamente jugaban de forma más brusca o típicamente masculina. Ah, interesante. Claro, eso subraya que una cosa es la preferencia por un objeto y otra el estilo de juego, y sugiere que la socialización y el aprendizaje interactúan potentemente con cualquier posible predisposición biológica. No es una cosa o la otra, es la mezcla. Entendido. Y si nos vamos a la conducta sexual, ¿qué nos dicen las teorías y los datos? Aquí hay varias perspectivas teóricas intentando explicar las diferencias observadas. ¿Cómo cuáles? Pues está la visión evolucionista, que se centra mucho en la diferencia en la inversión parental. Como las mujeres invierten biológicamente mucho más en cada posible hijo, embarazo o lactancia, la teoría dice que tenderían a ser más selectivas al elegir pareja. Vale, ¿esa es una? Luego están las teorías del aprendizaje social, que enfatizan cómo aprendemos observando a otros, modelos, por los refuerzos que recibimos y por el impacto del famoso doble estándar sexual, que a menudo juzga más duramente la sexualidad femenina que la masculina. ¿Y la teoría del rol social? Exacto, que se fija en cómo las expectativas culturales asociadas a ser hombre o mujer, los hombres deben ser iniciadores, las mujeres deben ser recatadas, etc., moldean nuestras actitudes y comportamientos sexuales. ¿Y en la práctica? ¿Qué patrones se repiten más en los estudios? ¿Qué diferencias son más consistentes? Pues con bastante consistencia entre diferentes culturas, se observa que los hombres tienden a aprobar más el sexo casual, sin compromiso, y también reportan en promedio un mayor número de parejas sexuales a lo largo de la vida. Algo más. Sí, hay diferencias curiosas en lo que la gente lamenta sobre su vida sexual pasada. Las mujeres tienden a lamentar más ciertas acciones que hicieron. Haber tenido sexo casual, haber elegido a la pareja equivocada. ¿Y los hombres? Los hombres, en cambio, tienden a lamentar más la inacción, no haber sido más atrevidos sexualmente, haber dejado pasar oportunidades. Qué curioso ese patrón de arrepentimiento. Sí, da que pensar sobre las presiones y expectativas diferentes. Por cierto, una idea que circuló mucho, la de que las preferencias de pareja de las mujeres cambian drásticamente según el momento de su ciclo ovulatorio. Sí, he oído hablar de eso.
En las tasas generales de psicopatología, sumando todos los trastornos, no parece haber diferencias significativas entre hombres y mujeres. La probabilidad global de tener algún trastorno mental a lo largo de la vida es bastante similar. Ah, vale. Pero sí que se habla de patrones diferentes, ¿no? Exacto. Ahí sí que hay patrones muy claros. No en la cantidad total, pero sí en los tipos de trastornos que son más prevalentes en cada sexo. ¿Cuáles son esos patrones? ¿Podrías detallarlos? Claro. Las mujeres presentan tasas consistentemente más altas de lo que llamamos trastornos internalizantes. Internalizantes. Sí, son aquellos en los que el malestar se dirige hacia adentro. Fundamentalmente la depresión mayor y los distintos trastornos de ansiedad, ansiedad generalizada, pánico, fobias. Entiendo. ¿Y los hombres? Los hombres, por su parte, muestran tasas más elevadas de trastornos externalizantes. Aquí el malestar se dirige hacia afuera, a través de la acción. Los más claros son el abuso y dependencia de sustancias, alcohol, drogas y el trastorno antisocial de la personalidad, que implica desprecio por las normas, impulsividad, a veces agresión. O sea, un patrón de internalización en mujeres y externalización en hombres, como tendencia general. Esa es una forma de resumir lo que usan muchos investigadores, sí. Se sugiere que podría reflejar diferencias en los estilos de afrontamiento del estrés. Una tendencia quizá más masculina a actuar el malestar, a veces de forma impulsiva o adictiva, y una tendencia más femenina a sentirlo hacia adentro, mediante la rumiación, la tristeza, la preocupación. ¿Y qué factores podrían explicar estas diferencias? ¿Solo los estilos de afrontamiento? No solo eso, también se barajan factores sociales. Por ejemplo, diferencias históricas y actuales en poder y autonomía laboral que pueden generar más estrés crónico en mujeres, o la mayor sensibilidad que parecen mostrar las mujeres a problemas o conflictos en sus redes sociales cercanas, lo que podría aumentar el riesgo de depresión o ansiedad. Es una mezcla compleja, como siempre. ¿Podríamos ver algunos ejemplos concretos de trastornos y cómo se manifiestan estas diferencias? Por supuesto. Por ejemplo, en el suicidio. Aquí encontramos una paradoja muy trágica. ¿Cuál? Las mujeres tienen más pensamientos suicidas y también realizan más intentos de suicidio que los hombres. Sin embargo, los hombres consuman el suicidio con una frecuencia mucho mayor, hasta 3 o 4 veces más, dependiendo del país. ¡Qué terrible! ¿Y por qué esa diferencia tan grande en la mortalidad? Se atribuye en parte a que los hombres tienden a elegir métodos más letales, armas de fuego o ahorcamiento. Pero no es solo eso. También influyen factores de socialización. La presión sobre los hombres para ser fuertes, independientes, para no mostrar debilidad ni pedir ayuda. Eso puede ser una barrera enorme. Y las mayores tasas de alcoholismo en hombres también son un factor de riesgo importante. Entiendo. ¿Y en otros trastornos? Por ejemplo, el autismo, TEA. En el trastorno del espectro autista, que afecta a la comunicación e interacción social, el diagnóstico es muchísimo más frecuente en niños que en niñas, como unas 4 veces más común. ¿Se sabe por qué? Pues no está del todo claro. Crece la sospecha de que hay un importante infradiagnóstico en mujeres, ¿Por qué? porque parece que las niñas y mujeres con TEA podrían presentar los síntomas de forma diferente, quizá menos disruptiva externamente, o podrían desarrollar mejores estrategias de camuflaje social, imitando comportamientos neurotípicos para encajar, lo que haría más difícil detectar el trastorno. O sea, que la diferencia real podría no ser tan grande como indican las cifras de diagnóstico. Podría ser. Aquí surgen teorías como la del cerebro masculino extremo de Simon Baron Cohen, que postula que el autismo es una exageración de rasgos típicamente masculinos, como la sistematización y una menor empatía promedio. O la hipótesis del efecto protector femenino, que sugiere que las mujeres necesitarían una mayor carga de factores de riesgo, genéticos o ambientales, para llegar a manifestar el TEA. Son hipótesis en estudio. ¿Y la esquizofrenia? En la esquizofrenia, la probabilidad de desarrollarla a lo largo de la vida es similar en hombres y mujeres, pero hay una diferencia importante en la edad de inicio. Suele empezar antes en hombres, en la adolescencia tardía o juventud temprana, mientras que en mujeres el inicio es algo más tardío, y a veces hay un segundo pico después de la menopausia. ¿Alguna idea de por qué empieza antes en hombres? Se barajan varias posibilidades. Una posible mayor vulnerabilidad del cerebro masculino durante el desarrollo fetal. Diferencias en la poda sináptica, la eliminación de conexiones neuronales durante la adolescencia, o incluso un posible efecto protector de los estrógenos en las mujeres, la llamada hipótesis del estrógeno. Madre mía, qué complejo es todo. Después de todo este recorrido volvemos al punto inicial. Qué difícil es separar la biología del ambiente, la naturaleza de la crianza. Exactamente. Es que no están separados.
Están en una danza continua, interactuando constantemente desde antes de nacer. Por el lado biológico, ¿qué factores clave tenemos? Pues lo más fundamental, los cromosomas sexuales, XY en hombres, XX en mujeres, y genes clave como el SRY en el cromosoma Y, que es como el interruptor que inicia el desarrollo masculino. Luego, las hormonas sexuales prenatales, sobre todo la testosterona temprana, que organiza ciertas estructuras cerebrales y se asocia con patrones de comportamiento posteriores, aunque los mecanismos exactos aún los estamos descifrando. ¿Algo más biológico? La epigenética. Esos cambios que no alteran la secuencia de ADN, pero sí cómo se expresan los genes. Sabemos que juega un papel en la diferenciación sexual del cerebro, y como decíamos antes, la neurociencia encuentra diferencias estructurales y funcionales promedio, pero explican una parte muy pequeña de la varianza en comportamiento y cognición, más allá del tamaño cerebral general. Y por el lado cultural, la influencia es abrumadora, ¿no? Masiva. Desde que nacemos estamos inmersos en la socialización de género. La ropa que nos ponen, los juguetes que nos dan, las expectativas que nos transmiten, los roles que vemos en casa, en la escuela, en los medios, todo eso va moldeando nuestras preferencias, habilidades y conductas. La teoría del rol social que mencionabas. Exacto. Subraya cómo la división histórica del trabajo, hombres más en la esfera pública, mujeres más en la privada, cuidados, y los estereotipos asociados a esos roles, hombre proveedor asertivo, mujer cuidadora comunitaria, acaban configurando nuestro comportamiento y hasta cómo nos vemos a nosotros mismos. Y lo increíble es ver cómo esos roles cambian entre culturas y a lo largo del tiempo. Totalmente. Eso demuestra su naturaleza construida, al menos en parte. Y luego está la perspectiva de la psicología evolucionista, que intenta explicar algunos rasgos como adaptaciones a entornos ancestrales. Es otra pieza del puzzle, aunque sus explicaciones a veces son difíciles de probar y reciben críticas. Bueno, pues intentando recapitular todo esto, hemos visto que sí, existen diferencias psicológicas promedio entre hombres y mujeres en un montón de áreas: personalidad, emociones, cognición, comportamiento, incluso en salud mental. Sí, los datos están ahí. Pero la palabra clave, y la hemos repetido mucho, es promedio. El solapamiento entre individuos es gigantesco. Saber el sexo de alguien nos dice muy poco sobre cómo esa persona en concreto. Fundamental recordarlo. Y estas diferencias que observamos son el resultado de una interacción súper compleja y continua entre nuestra biología, genes, hormonas, cerebro, nuestro desarrollo individual a lo largo de la vida y el influjo potentísimo de la cultura, la sociedad, la educación. Una interacción bidireccional y constante. Exacto. La investigación sigue avanzando cada vez con más matices y nos aleja de esas visiones simplistas de todo es biología o todo es cultura. Es mucho más interesante y complicado que eso. Sin duda. Y quizá para terminar, podríamos dejar una reflexión en el aire, ¿no? Algo para que la gente le dé vueltas. ¿Adelante? En matemáticas que cambia con la igualdad de género, o cómo las habilidades espaciales mejoran con la práctica de videojuegos, y sabemos que nuestro cerebro es plástico, que cambia con la experiencia a lo largo de la vida. Sí. ¿Qué potencial real existe para que los cambios sociales, educativos, tecnológicos que estamos viviendo y los que vendrán en el futuro puedan seguir moldeando o incluso reduciendo algunas de las diferencias psicológicas que observamos hoy entre hombres y mujeres? Es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto son realmente maleables a largo plazo estos patrones que a veces nos parecen tan fijos, tan naturales? No tengo la respuesta claro, pero creo que es una pregunta importante. Nos invita a ser humildes, a seguir investigando y sobre todo a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre lo que significa ser hombre o mujer.